El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones, mis hermanos, que estamos hablando acerca de nuestra fe en un mundo secular, Yo quisiera, en la pantalla va a salir otro título del que le mandé a Erwin, pero también lo voy a tocar, amigo. He titulado este sermón, La sed que todo el mundo tiene. La sed que todo el mundo tiene. Se cuenta que alguna vez un gran filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, no sé hablar alemán, hermanos, lo siento. Se cuenta que un día estaba en un parque, moribundo, un poco desalineado, y llegó un policía y le preguntó: dígame, ¿quién es usted? No sé si aparece en pantalla Arthur, para que lo conozcan. Hay un buen ejemplo de un buen peinado. Y le contestó al policía: me gustaría saber quién soy. Uno de los filósofos que más inspiró a otra generación de filósofos, una de las personas que quizá escribió de una manera tan profunda, a veces tan pesimista, una persona que había dedicado horas, si no su vida entera, al estudio de la filosofía y de responder a las grandes preguntas de la filosofía: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Ahora era una persona que no sabía quién era. Contestó: ojalá supiera quién soy. También dijo: la vida se presenta como una continua mentira. Para él, para este filósofo y otros filósofos existencialistas, la vida era un sufrimiento. La vida era un constante sinsentido. La vida era un constante deseo de satisfacción, pero que nunca podrá ser satisfecha. Yo no esperaba la respuesta de este filósofo, pero tenemos que reconocer, hermanos, que el hambre de todos nosotros, de todos los que estamos sentados, tenemos un hambre y una sed profunda por saber para qué estamos aquí, quiénes somos y cuál es el sentido de nuestra existencia. Filósofos como Arthur, psicólogos, estudiosos, han invertido millones de dólares para descubrir cuál es el significado de propósito. Se han hecho estudios enormes y seguimos preguntándonos: ¿para qué estamos aquí? Y quiero que pensemos en esto. Vivimos en un mundo donde se dice que no podemos creer en Dios. En un mundo le llamamos secular. Y como bien observaba Víctor en alguna de las predicaciones, secularismo no es que no tengamos religión, sino que rechazamos al Dios de las Escrituras y abrazamos ¿a qué? A otro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y una de las premisas, de las afirmaciones de nuestro mundo es que este mundo, si Dios no lo creó, entonces fue creado ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué se nos dice que fue creado este mundo? ¿Ah? Se escucha como rezo, hermano, ¿sabe? ¿Fue creado a través del qué? ¿Del Big Bang? ¿A través de qué otra cosa? Se creó a sí mismo, muy bien. Un universo sin sentido se creó a sí mismo. ¿Qué más? ¿Cómo se creó este mundo? De la nada, del azar, se creó a sí mismo, sin sentido. Pero quiero que noten que este mundo dice: venimos del caos, venimos del azar. Sin embargo, vivimos en un mundo que se está preguntando todos los días: ¿qué? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? No sé si notan ustedes la paradoja o la contradicción. Vivimos en un mundo que se nos dice: no hay Dios y por lo tanto no hay un creador inteligente, por lo tanto no hay alguien detrás de este mundo. Entonces, lo creó el azar. Lo creó el sinsentido, lo creó la sinrazón, lo creó ciertas fuerzas, pero a la vez, este universo produce personas que están obsesionadas con encontrarle sentido a su vida. Explíquenme eso, por favor. ¿Cómo un universo que se creó a sí mismo del azar crea personas que tienen un profundo sentido de su existencia? Fíjense lo que dice Lee Strobel. ¿No sería extraño que un universo sin propósito creara accidentalmente a seres humanos que están obsesionados con el propósito?
Lee Strobel pregunta, ¿no es extraño? Y C.S. Lewis diría, ¿no es algo tonto? Que un universo sin propósito, sin un creador detrás de él, sin una mente detrás de este universo, ¿no es extraño que por accidente creara personas que tuvieran un sentido profundo de su existencia, que quisieran saber por qué están aquí? Mis hermanos, la respuesta que nos da la cultura a esta pregunta no es satisfactoria. El secularismo, el vivir como si Dios no existiera y abrazar otros dioses, no da satisfacción a esta pregunta. Esta pregunta es una pregunta de lo más crucial, mis hermanos. Pero déjame decirte algo, esta pregunta que no tiene una respuesta satisfactoria por el mundo, tiene una respuesta clara, definitiva en las Escrituras. Así que el texto que tenemos el día de hoy por delante es Jeremías 9, 23 y 24 para responder esta pregunta. ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Porque el mundo no la puede responder, la cultura no lo puede responder satisfactoriamente, ni siquiera los filósofos existencialistas que tanto han pensado en esto. Fíjense lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra su amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. ¿Quién ha hablado? Yo, el Señor, ha hablado. Mis hermanos, el día de hoy, el sermón, el título real es ¿dónde está mi propósito? Y vamos a pensar en tres ideas fundamentales. Número 1, no en la sabiduría. Número 2, no en el poder. Y número 3, sí en el Calvario. No en la sabiduría, no en el poder, sí en el Calvario, no en la sabiduría. Mis hermanos, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres lo que sabes? ¿Eres lo que has vivido? ¿O quién eres? Hoy, personas que conocen, que estudian, que aplican para hacer sus posgrados, que tienen doctorados, que han escrito libros, pudiéramos pensar que estas personas tienen un claro significado de su existencia. Porque entre más lees, desde luego más clara es la vida, ¿verdad? ¿Amén? No. Entre más lees, más preguntas te surgen. Entre más lees, más dudas tienes. Entre más conoces, te das cuenta que eres más ignorante. Somos más ignorantes. Un científico cristiano, Isaac Newton, decía: lo que sabemos es una gota. Lo que ignoramos es un océano. Hay tantas cosas que no conocemos, hay tantas cosas que nos perturban, nos confunden, nos inquietan, y aunque estudiemos y estudiemos, no significa necesariamente que eso nos dé una claridad de nuestra existencia o que eso incluso nos haga más felices. Las personas más inteligentes, las personas más conocedoras a la vez son las personas más cínicas en la vida. Y su final no es un final hermoso. ¿Recuerdan a Friedrich Nietzsche? ¿Cómo terminó su vida? En un manicomio. Y no es la regla, pero generalmente las personas que más saben no son las más felices, sino a veces las más cínicas. Pero ¿qué es lo que dice las Escrituras? Esto dice el Señor: no se jacten en su sabiduría. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría. La palabra que es jactar o gloriar significa satisfacción, plenitud. Dice Dios, el sabio no puede ser satisfecho por su sabiduría. Ahora, hay que pensar en esto. ¿A quién consideras sabio el día de hoy? Cuando te digo sabiduría, ¿en quién piensas? Díganme, por favor, ¿qué características tiene alguien que es sabio? Díganme. ¿Qué características tiene alguien que es realmente sabio? ¿Algunas que piensen? Yo sé que no es clase, pero me gusta mucho preguntarles. ¿Qué características tiene alguien que es sabio? Toma buenas decisiones. Y tú lo respetas, claro, Luis. ¿Y tú le pedirás un consejo a alguien sabio? Por supuesto. No vas a ir con un insensato que ha hecho de su vida un desastre y decir, por favor, ayúdame a resolver mi vida. No, tú quieres ir a una persona que ha tomado aparentemente buenas decisiones, ¿no? ¿Quién más es sabio? ¿Qué características tiene un sabio? Sabe mucho
domina su tema. ¿Estamos de acuerdo, Octavio? Domina perfectamente lo que dice. Y el sabio, bueno, es de las personas que son más recurridas para preguntas difíciles de la vida, ¿verdad? Yo no voy a ir a alguien que evidentemente no sabe, sino una persona que realmente conoce su tema, que sabe de lo que habla. Un sabio es aquel que se respeta por su sabiduría, porque ha estudiado tanto, ha involucrado tanto su conocimiento, las personas lo admiran. Cuando pasa se levantan o se callan porque va a pasar, don sabio. Piden su consejo como si fuera el mismo oráculo de los dioses. Le rinden toda clase de halagos, de pleitesía, y ocupa siempre las posiciones de más alto rango e importancia. Y si una persona en este mundo ha de sentirse satisfecha, debería alcanzar plenitud, debería ser un sabio. ¿Estamos de acuerdo? Respeto, fama, buena reputación, alabanza de los demás. ¿Acaso no es lo que buscamos los hombres específicamente, hermanos? Respeto. Hice una encuesta en Twitter, la cual me sorprendió bastante. Pregunté cuál era lo que más afectaba a un varón. Y las opciones eran ruptura amorosa, pérdida de trabajo y falta de respeto. Adivinen cuál fue la de mayor votos. La falta de respeto. Este hombre debería sentirse pleno. Tiene todo el respeto de las personas. Sin embargo, Dios dice que el sabio no se alabe en su sabiduría. Mis hermanos, aunque una persona sabia en este mundo es respetada, tiene los mejores puestos, es invitada a las mejores conferencias, sin embargo, esta persona no podrá encontrar satisfacción aparte de Dios. Mis hermanos, el conocimiento sin Dios como centro último del mismo resulta en gran pesar y dolor. Como dice Salomón, es correr tras el viento. Quisiera que pensaras, ¿qué pasaría si vivieras tu vida como quisieras? Imagínalo por un momento, no te vayas muy lejos, pero imagínalo. ¿Cómo sería tu vida si tuvieras todo lo que quisieras? Lo que siempre has deseado, lo que siempre has añorado. ¿Qué pasaría si vivieras como si Dios no existiera y no te pidiera cuentas de nada de lo que hagas? ¿Cómo sería tu vida ideal? ¿Ya lo pensaste? Confiésalo. No, no lo confieses. Pero ¿cómo sería tu vida ideal? ¿Qué pasaría si tú experimentaras todos los deleites de tu vida y no le negaras nada a tu cuerpo, a tu mente, a nada? Bueno, no tienes que experimentarlo, porque la mayoría de nosotros no podemos hacer eso, porque no tenemos el dinero o la capacidad. Pero hubo un hombre que hizo de su vida un laboratorio. Ese hombre es llamado Salomón. Salomón experimentó todo lo que el hombre desea, todo lo que el hombre ha soñado, todo lo que el hombre ha añorado desde siempre. Y quiero que me acompañen algunos pasajes en Eclesiastés, que se cuenta, uno de los últimos libros que escribió Salomón. Probablemente lo escribió siendo ya muy anciano. Fíjense lo que dice en Eclesiastés 7:23. No sé si alguien me puede pasar una agüita, porque como di clase ando ya medio... Gracias. Eclesiastés 7:23 dice: siempre hice todo lo posible para que la sabiduría guiara mis acciones y mis pensamientos. Me propongo ser ¿qué? Sabio, pero no funcionó. Ahora, recordemos que Salomón era una de las personas más sabias de todo el mundo, y Cristo dice, porque no hubo otro hombre más sabio que Salomón, ni lo habrá, así que ni lo pienses, no vas a ser el más sabio. La sabiduría siempre está lejos, dice el hombre más sabio. El hombre más sabio dice, la sabiduría siempre está lejos, gracias, pollo, y es difícil de encontrar. Busqué por todas partes, decidido a encontrarle y entender la razón de las cosas. Me había propuesto demostrarme a mí mismo que la maldad es una tontería y la insensatez una locura. Descubrí que una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte. Su pasión es una red y sus manos suaves son cadenas. Los que agradan a Dios escaparán de ella, pero los pecadores caerán en su trampa. Llegué a la siguiente conclusión, dice el maestro. La descubrí después de analizar la cuestión desde todos los ángulos posibles. Aunque lo he investigado una y otra vez, veo que aún no encuentro lo que buscaba.
¿Qué le pasa al hombre más sabio del mundo? ¿Que no al saber más tuviera más claridad de su vida? Dice, no, busqué la sabiduría y no la hallé. Y por último, hermanos, fíjense lo que dice Eclesiastés. Vamos a retroceder a Eclesiastés 1:12. Dice así: yo el maestro fui el rey de Israel y viví en Jerusalén. Aquí se está refiriendo a Salomón. Y déjenme decirles algo. No hubo época en todo Israel que conociera la prosperidad económica, cultural, artística que el reinado de Salomón. Se lo conoce a eso como la edad de oro de Israel. No existió otro rey más increíble, más poderoso, más sabio. Gracias. Más sabio. Gracias, porque creo que le echó algo pollo y no sé qué decir. No existió nadie como Salomón. Absolutamente nadie. Y por eso dice, yo soy el rey. Yo fui el maestro, es más, de todo Israel. Y dice, me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica del género humano. Para mí Salomón es el padre del pesimismo metafísico, del existencialismo pesimista. No fue Schopenhauer. ¿Sí lo dije bien, Nervin? Estoy hablando en lengua ya. Pero fíjense, dice, pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. La respuesta, mis hermanos, es la sabiduría. Salomón hizo un experimento de su vida y dijo, ¿qué pasaría si yo viviera mi vida con todos mis deseos y me dedicara a buscar, inquirir, estudiar todos los asuntos de esta vida? ¿Qué es lo que va a resultar? Bueno, Salomón dice en Eclesiastés 1:18, cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Si alguien se ha de sentir satisfecho, dice Dios, no es el sabio. Mis hermanos, así como Salomón, hoy podríamos estar poniendo nuestra esperanza en el conocimiento, en nuestros logros académicos, en nuestra carrera profesional, en lo bien que estamos desarrollándonos en nuestros estudios, en nuestra carrera o en nuestro oficio. Pudiéramos pensar que a través de eso es que nosotros hallaremos lo que verdaderamente buscamos. Porque todos los hombres en lo profundo de sus corazones, hombres y mujeres, están sedientos de su propósito. Y si tú eres inteligente y si has logrado algo, es probable que pongas tu esperanza en eso. Por ejemplo, déjenme confirmar esto. ¿Qué les decimos a nuestros hijos para que estudien? ¿Cuál es nuestro argumento? Estudia, si no, ¿qué? No te hagas, si les dices. Estudia, si no, ¿qué? Si no, no vas a ser nadie en la vida. ¿Quién dice amén? ¿No? Estudia, si no, no vas a ser nadie en la vida. Se lo enseñamos a nuestros hijos. No le decimos estudia y glorifica a Dios en tus estudios. ¿Qué decimos? Estudia, porque entonces no encontrarás sentido a tu vida. Serás un perdedor. Estudia porque en tus estudios hallarás tu significado. Pero la respuesta, mis hermanos, es que no es en lo que sabemos. Con eso no estoy diciendo que no animes a tus hijos a estudiar y que los dejes hacer lo que quieran ni a jugar Xbox todo el día. No es la idea. Pero normalmente hacemos de nuestro conocimiento la razón de nuestra existencia. Fíjense lo que decía Helder Fararín. Los nombres que hoy ustedes son muy raros. Pero dice, quizá mi identidad esté en mis notas de la universidad, en mi instituto. Quizá soy el puesto y mi esperanza es el puesto en el que trabajo. Quizá soy los títulos que he obtenido. Quizá soy las metas que he alcanzado. Quizá son los seguidores que tengo en Facebook. Quizá son mis redes sociales y mi fama. Quizá pueda ser lo que he logrado. Incluso, hermanos, esto puede ser nuestro conocimiento de Dios. Es terrible esto. Nuestros corazones son horribles porque pueden hacer del conocimiento de Dios su fin y nuestro ídolo.
Podemos sentirnos bien porque sabemos más que otros la Biblia. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Porque tú no eres tan ignorante como otras personas acerca de Dios? Podemos poner nuestra esperanza en eso, hermanos. Nos encanta ser vistos como personas sabias, como personas indispensables. Cuando hay una discusión teológica, nos encanta que nos pregunten a nosotros. Cuando hayan alguna duda doctrinal, nos encanta que vengan a nosotros. Y hermanos, conocer la Biblia no tiene nada de malo. Conocer a Dios no tiene nada de malo. Estudiar en un instituto no tiene de malo. Algunos de ustedes aquí en la iglesia lo están haciendo y no está mal. El punto es que nuestros corazones son tan terribles que hacen de algo bueno su Dios. Y ponemos nuestra esperanza en eso. Podemos leer la Biblia, hermanos, y conocer de tapa a tapa lo que dice Génesis 1 a Apocalipsis 22 y aún así no ver a Cristo en las Escrituras. Jesús le dice a los fariseos, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas tienen la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Fíjense lo que dice Jesús. Ustedes conocen la Biblia, pero no dependen de mí. Podemos conocer la Biblia, hermanos. Podemos pasar fundamentos bíblicos con 10. Y aún así, confiar en nuestro conocimiento y no confiar en Cristo. ¿Por qué vas a la Biblia todos los días? ¿Por qué la estudias? ¿Es porque quieres parecer más sabio? ¿O es porque necesitas a Jesús? ¿O es porque sabes que estás roto y necesitas escuchar su voz? El problema, mis hermanos, es que nuestros corazones hacen de ese conocimiento un fin. Por lo tanto, mis hermanos, el conocimiento, nuestra experiencia, nuestra sabiduría no puede salvarnos, no puede darnos satisfacción. Mi pregunta ahora para ti es, ¿pero qué de las riquezas y del poder? Alguien dicen por ahí que el dinero no da la felicidad, pero yo pienso que sí me deja muy cerquita de ella. El punto número 2 dice, no en el poder. Hermano, ¿eres lo que tienes? ¿Eres lo que has logrado? Fíjense lo que puso Tracy Chapman en una de sus canciones. Quiero que lo escuchen. Este salmo, por favor. Consume por encima de tus necesidades. ¿Están relacionados con eso? Consume por encima de tus necesidades. Este es el sueño. ¿Eres un indigente o eres una reina? ¿Qué deciden ser, hermanas? ¿Indigentes o reinas? Con fe, por favor. Dice, ¿eres un indigente o eres una reina? No voy a morir sola, dice la hermana Tracy. Lo tengo todo preparado. ¿Qué es lo que tiene preparado? Una tumba ancha y profunda para mí y para mis montañas de cosas. ¿Qué vas a hacer con todo lo que tienes? ¿Vas a crear una tumba gigantesca? Yo, por ejemplo, sigo a muchos motociclistas. Y muchos de ellos saben cómo mueren y cómo los entierran con su Harley Davidson en su tumba. ¿Para eso comprar una motocicleta de más de $500,000? ¿En eso está tu esperanza? Dice Tracy, lamentablemente, aunque suena muy absurdo, eso es nuestro sueño. Salomón también decía en Eclesiastés 10:19, una fiesta da alegría, un buen vino, felicidad, y el dinero lo da todo. ¿Quién dice amén? Una fiesta da alegría, un buen vino nos da felicidad, y el dinero lo da todo. ¿Por qué dice esto un hombre inspirado por Dios? Y está en la Biblia. Porque Salomón, recordemos que su vida es un ¿qué? Un laboratorio. Y se encargó de vivir su vida como si Dios no ¿qué? No existiera. Y cuando tú vives tu vida de esta manera, el dinero lo es todo, el poder lo es todo, el conocimiento lo es todo, pero a la vez no es nada. Pero a la vez es polvo, es arena entre tus manos. Es correr tras el viento. Es ir atrás de algo que no puedes ver, ni tomar, ni agarrar, ni permanecer para siempre contigo. Fíjense lo que dice Dios. Esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso ¿de qué?
de su poder o el rico de sus riquezas. No puedes encontrar satisfacción en estas cosas. Fíjense lo que dice Salomón. ¿Qué pasaría si viviéramos nuestra vida como quisiéramos? O como dijo Omar Chaparro, vivamos como queramos, como imaginemos que podamos vivir, no como lo que dicta la lógica y el resto de la gente. Solamente atrévete a vivir. ¿Qué pasaría si así viviéramos nosotros? ¿Qué nos dice también Salomón? Eclesiastés 2:1. Hoy se debió llamar el sermón el laboratorio de Salomón. Y yo creo que lo voy a pensar mejor para el próximo sermón. Dice Eclesiastés 2:1. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí, ¿qué descubrió el que dijo el dinero lo es todo? Que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. A ver, Salomón, dijiste que las fiestas de alegría. ¿De qué sirve andar buscando placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la sabiduría. ¿Es lo que dice? Me aferré a la insensatez. Fíjate, cuando sacas a Dios de la ecuación de la vida, aunque estudies mucho y goces mucho, te va a llevar a lo mismo, insensatez. Te preguntarás, ¿para esto vivir? ¿Esto es todo? ¿Para comer bien? ¿En serio? ¿Para disfrutar de un buen cabernet? ¿Eso es todo en la vida? ¿Tener un auto último modelo? ¿Eso es todo en la vida, un Audi? ¿En serio eso es todo en la vida? ¿Tener la casa de tus sueños? ¿Qué pasaría si tuvieras la casa de tus sueños? ¿Tener buenos hijos? ¿Eso es todo en la vida, en serio? Cuando sacas a Dios de la jugada, de la ecuación de su universo, todo se vuelve insensatez. Se vuelve absurdo. Y nos preguntamos, ¿eso es todo? No solamente Salomón. Dice, así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales, construí represas para juntar agua con la cual todos pudieran regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tantos hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. ¿Cuántas tuvo? ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? Wow. Eso debió ser hermoso, ¿verdad? No creo. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría nunca me falló. Es decir, siempre respondió lo correcto. Todo lo que quise, hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de todo mi labor. Y el resumen es, y entonces fui feliz y encontré el sentido de mi existencia. Eso debería decir, según lo que este mundo secular nos propone. Este mundo individualista que nos dice alcanza tu satisfacción, encuentra tu felicidad a costa de quien sea y como sea. Sé lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer y serás feliz. Ese es el evangelio del mundo secular. Pero ¿qué es lo que concluye Salomón? Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía ¿qué? Sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte.
Esa es la conclusión del hombre más sabio, del hombre más rico, del hombre más romántico, enamoradísimo, y basta con leer Cantar de los Cantares para que te des cuenta de lo que hablo. Habló la persona que había construido palacios, había construido de hecho el templo de Dios en Jerusalén más esplendoroso y que nunca tuvo comparación. Y termina diciendo, todo es vanidad, nada tiene sentido. Esto debe hacer eco en nuestros corazones de las palabras. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en sus riquezas. Y mis hermanos, quiero concluir diciendo que estas cosas no son malas. Tener una buena casa, tener buenos hijos, disfrutar de un buen matrimonio, disfrutar de un buen carro, viajar, comer bien, disfrutar buenos vinos, esto en sí mismo no es malo. El problema es que nuestros corazones caídos hacen de estas buenas cosas sus dioses y los ven y les dicen, tú eres mi Dios, tú me darás salvación. Pero yo te pregunto, ¿cómo puede darte algo salvación? Algo que fue creado para servir al Creador y no para ser el Creador ni Dios mismo, sino algo que fue creado para señalarte a aquel que te puede satisfacer, como eso que fue creado para señalarte al que te puede satisfacer, te puede satisfacer. ¿Sí se entendió mi trabalenguas? ¿Cómo aquello que fue creado para señalarte a aquel que te puede satisfacer, te puede satisfacer? Suena absurdo, ¿verdad? Pero todos luchamos con eso todos los días. Es tan absurdo, pero que todos los días lo busco. Todos los días busco hallar mi salvación en mi esposa, en mi trabajo, en mis ingresos económicos. Aunque sé que no lo voy a hallar, lucho con eso. ¿Con qué luchas tú? ¿En qué pones tu esperanza? El Señor creó todo esto para nuestro deleite y para su gloria, hermanos. Pero van a decir que soy obsesionado con C.S. Lewis. Pero en un libro que recomiendo mucho, Cartas del Diablo a su sobrino, es un diálogo entre un demonio sabio viejo llamado, ¿cómo se llama? Scrutopo, y su sobrino Orugario. Y fíjense lo que le dice en una carta. De verdad, no es algo real, es un cuento, ¿ok? Pero testifica muy bien de lo que es la realidad de la Biblia. Dice, nunca, dijo este Scrutopo a su sobrino, olvides que cuando estamos tratando de cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en terreno de Dios, en terreno del enemigo. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer, dice el demonio. De todas maneras, el placer es un invento suyo, es decir, un invento de Dios, no el nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni un solo placer. Todo lo que podemos hacer, escuchen aquí, es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado, fíjense, en momentos o en formas o en grados que Él ha prohibido. Wow. Satanás no puede crear ningún placer. Todo lo bueno de esta vida, todo lo que Dios en su gracia nos permite disfrutar, es por Él y para Él. Pero lo que el diablo sí puede hacer es incitarnos a ver esos placeres y disfrutarlos de una manera que Dios ha prohibido. ¿Y cómo Dios lo ha prohibido? Al hacerlas nuestro Dios, la fuente de nuestra esperanza. Y todas estas cosas que hemos hablado, mis hermanos, no nos pueden dar esa satisfacción porque fueron creadas no para satisfacernos, sino para señalarlos a aquel que únicamente nos puede satisfacer. Entonces la pregunta, Rafa, ya me mareaste con tantas cosas. Respóndeme, para eso vine. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi propósito? Hoy se nos dice, tú puedes darle propósito a tu vida. Tú puedes darle significado a tu vida, pero yo les pregunto, hermanos, ¿este iPad me puede explicar su propósito? Bueno, algunos me dirán, si vas a Siri y le preguntas, pero ¿a quién necesito ir para saber cuál es este propósito? Específicamente cualquier detalle de este iPad, ¿con quién necesito ir? ¿A quién le necesito preguntar? El iPad no me puede decir, me tienen que decir quién. El fabricante, el creador. Mis hermanos,
Este mundo nos dice, tú vas a hallar tu propósito en ti mismo, busca dentro de ti. Híjole, ¿cómo abrazan eso ustedes? Y el mundo lo predica, pero no son consistentes, no somos consistentes, no podemos, escuchen bien, no podemos vivir una vida sin Dios y al mismo tiempo querer vivir una vida coherente. Es una incoherencia vivir sin Dios en la vida, es una inconsistencia, es insensatez. Mis hermanos, por lo tanto, mis hermanos, ¿a quién necesitamos para preguntarnos cuál es nuestro propósito? Ante la imposibilidad de descubrir nuestro propio propósito por nosotros mismos, tenemos que ir al fabricante del universo, tenemos que ir al creador y lo que Dios ha revelado acerca de nosotros. ¿Quién mejor que nadie te conoce a ti? Incluso más de lo que te conoce a ti mismo y tu esposo y tu cónyuge. ¿Quién te conoce más que tú mismo? Sino Dios, aquel que te hizo, aquel que te creó. Por lo tanto, nuestra búsqueda de esta pregunta no se encuentra dentro de nosotros, sino está fuera de nosotros. Está en Dios y Dios lo ha dejado en su palabra. Por último, mis hermanos, la respuesta está en el Calvario. Jeremías 9:24, el texto que leímos al inicio, dice: pero los que desean jactarse, los que se desean sentir satisfechos, es la idea de la palabra en hebreo, los que quieran sentirse plenos, que lo hagan solo en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy ¿quién? El Señor, que demuestro amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Dios dice: no encontrarás tu deleite en la sabiduría, no puedes hallar tu deleite en las riquezas o en el poder fuera de mí. Tu deleite, tu identidad, tu propósito está en conocerme. ¿Cómo serás feliz? ¿Cómo realmente alcanzarás tu plenitud como ser humano? Al ir otra vez a aquel que te creó y reconocer que está roto. Eso debería ser nuestra respuesta. Pero lamentablemente no es nuestra respuesta. ¿Cuál es la respuesta del hombre ante Dios? ¿Queremos conocer a Dios? ¿Sí, hermanos? ¿Ustedes querían conocer a Dios y por eso están aquí el día de hoy? ¿Llegaste al Evangelio porque tenías un deseo profundo de renunciar a tus pecados? ¿Y viniste a la iglesia porque realmente querías morir a ti mismo? ¿Llegaste a la iglesia porque Dios hizo una obra en tu corazón? Porque nosotros los seres humanos no queremos a Dios. El ateísmo, hermanos, es la consecuencia lógica de nuestro corazón pecaminoso. El ateísmo nos dice que no puede creer en Dios porque no hay suficientes ¿qué? Evidencias de Dios. Pero no es que no haya suficientes evidencias, sino que tenemos un corazón que detesta a Dios. Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón no hay Dios. No lo dice en su mente, lo dice en su corazón. Porque el problema de nuestras vidas, hermanos, no es un problema intelectual, es principalmente un problema moral, es un problema espiritual, es un problema de amor. Yo quiero vivir para mí mismo, yo quiero ser mi rey, yo quiero ser mi propio jefe de este destino, yo quiero ser el dueño de mi universo, porque como dijo Fyodor Dostoyevsky, si Dios no existe, entonces todo está ¿qué? Permitido. No queremos que Dios exista, rechazamos ese Dios. Nuestro deleite y nuestra satisfacción está en Dios, pero no queremos a Dios. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque el ser humano corre para buscar a Dios. En teoría. A su Dios. Pero a la vez huye del Dios verdadero. El hombre es una contradicción. Porque deseamos satisfacción, deseamos ser llenos, deseamos ser plenos. Y en ese sentido buscamos a Dios. Pero vemos a Dios, vemos la evidencia de Dios y decimos: es demasiado riguroso. Quiero otra cosa. Y vamos a esa cosa que nos esclaviza, no nos satisface, y vamos a otra cosa. Pero no vamos a Dios. Estamos en un problema. Pero ese problema ha sido resuelto por Cristo. Ese problema ha sido remediado por Cristo. Juan 17:3, que debe ser un texto, hermanos, que deben amar, deben memorizar y deben recordar todos los días. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis hermanos, no deseamos a Dios, no buscamos a Dios, pero en Él está nuestra esperanza, en Él está nuestra satisfacción y en Él está nuestro propósito. ¿Qué vamos a hacer? Dios nos pudiera haber dejado sin sentido en esta vida.
pero Dios vino cuando no le buscábamos. Él tomó forma humana, vivió la vida que nosotros no podemos vivir, murió la muerte que deberíamos vivir. ¿Para qué, hermanos? Para acercarnos a Él mismo. Si tú eres cristiano, mi hermano, Dios no te va a permitir hallar sentido y propósito en esta vida. Si tú eres cristiano, Dios se va a encargar de intervenir en tu camino para que no halles tu plena esperanza en las cosas de este mundo. Si hoy estás insatisfecho, si hoy estás sediento de plenitud, si hoy estás sediento de propósito, mi hermano, estás en un buen lugar para que te acerques a Cristo. Porque Dios no ha terminado su obra en ti. Y Dios va a persistir. Dios va a persistir. Dios va a persistir en ti. Ante la pregunta, hermanos, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Thomas Merton dice, ¿quién soy? Soy el objeto del amor de Cristo. Oh, mis hermanos, es la pregunta que necesitaba Arthur Schopenhauer. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta para él. Esa es la respuesta para ti. Esa es la respuesta para mí. ¿Seguirás buscando tu esperanza en este mundo, en estas cosas? ¿O disfrutarás estas cosas y agradecerás a Dios por estas cosas, pero tu esperanza la pondrás otra vez en Cristo? ¿En qué pondremos nuestra esperanza este día, mis hermanos? Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque podemos nuevamente, Señor, presentar nuestra necesidad de ti, nuestra búsqueda incesante de sentido, de propósito. Oh, Señor, cuán necesitado estamos que te reveles a nosotros, Señor. Que nos des plenitud, satisfacción en Cristo, Señor. Pero reconocemos que constantemente lo hacemos en otras cosas, en otras personas. Y luchamos con eso, Señor. Tú eres aquel que conoce nuestros corazones, Padre, que conoce los deseos, los sueños, las aspiraciones de nuestros corazones, Señor. Y tú mejor que nadie sabes, Padre, en qué estamos poniendo nuestra esperanza, Señor. Por tu Santo Espíritu en este día, Señor, trabaja en nuestros corazones. Que nuestros corazones otra vez puedan ver a Cristo, que puedan regresar a Él una y otra vez, Señor. Estamos tan rotos, Señor, otra vez. En esta semana hemos puesto esa esperanza en nuestras circunstancias, en nuestra salud, en nuestras vacaciones, en nuestras casas, en nuestros cónyuges, en nuestros hijos. Son cosas tan preciosas y regalos tuyos, Señor. Pero no permitas que estos regalos tan preciosos puedan ser nuestros dioses. En cambio, Señor, que al verlos, que al tenerlos, poseerlos y disfrutarlos, podamos mirar a ti, Señor, y agradecerte por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. Por los alimentos que tú nos provees cada día, por lo que tú nos permites disfrutar como familia. Señor, que voltemos hacia ti, pongamos en ti nuestra esperanza y te agradezcamos tanta bondad que no merecemos. Sigue trabajando en tu iglesia, sigue trabajando en el Redentor, sigue purificando nuestros corazones, Señor. Y que solamente Cristo reine en ellos. Ayúdanos como iglesia a recordarnos el Evangelio uno al otro, Señor. Líbranos de nuestra burbuja individualista donde solamente nos enfocamos en nuestras cosas, en nuestros intereses, en nuestras metas. Ayúdanos a morir a nosotros mismos. Ayúdanos a ir con otros hermanos y recordarles el Evangelio, suplir sus necesidades, orar por ellos. Que podamos ver la necesidad que tenemos, Padre, de nuestros corazones recordar la preciosa noticia del Evangelio. Que como iglesia podamos crecer en comunión y en cercanía contigo, Señor. Porque solo tú eres el deleite de nuestras almas. Como oraba Agustín,
Nuestros corazones estarán inquietos hasta que descansen en ti, Señor. Nuestros corazones estarán insatisfechos. Nuestros corazones estarán incompletos. Y gracias por eso, Señor. Gracias porque no nos permites encontrar nuestra plenitud en esta vida y en las cosas de este mundo. Gracias porque estamos insatisfechos. Gracias porque estamos sedientos. Que esta sed halle, Padre, su plenitud en Cristo. Halle su satisfacción en Él únicamente. Que vengamos hoy a ti, Señor. Nuevamente. A ti otra vez, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.